inicio en unos minutos, ¿sí? Bueno, pues muy buenas tardes. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la quinta conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, invierno 2020. Y esta tarde pues tenemos el honor de contar con la distinguida presencia del doctor Alberto Alatorre Pérez del Instituto Politécnico Nacional. A continuación, mi compañero dará lectura a una breve semblanza curricular de nuestro ponente. El doctor Alatorre es médico cirujano partero, maestro en ciencias de la salud y doctor en investigación en medicina por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de Fisiología Humana del Plan de Estudios de Médico Cirujano Partero en la Escuela Superior de Medicina del IPN. Profesor del programa de especialidad en Cirugía para los Servicios Rurales de la Salud. Profesor del programa de maestría en Ciencias de la Salud. Profesor del programa de doctorado en Investigación en Medicina, todos ellos de la Escuela Superior de Medicina, sección de estudios de posgrado e investigación del IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Fue director del proyecto multidisciplinario de investigación titulado Electrofisiología del glóbulo pálido en un modelo de enfermedad de Parkinson temprano. Dirigió el proyecto de investigación Activación del receptor CB1 en las neuronas del núcleo reticular del tálamo. Fue director del programa de investigación La lesión unilateral del glóbulo pálido modifica el patrón de disparo de las neuronas del núcleo reticular del tálamo. Colaboró en el proyecto de investigación Regulación de la actividad eléctrica global de las neuronas del núcleo reticular del tálamo a través de la vía pálido-reticular. Es autor de 4 artículos científicos en la revista Brain Research. Realizó una publicación en la revista Current Molecular Pharmacology. Participó también con la publicación de un artículo científico para la revista Behavioral Pharmacology. Es autor de un artículo científico en la revista The Scientific World Journal y un artículo más en la The Journal of Neuroscience. Desde el año 2015 ha dirigido 12 tesis de licenciatura, maestría, doctorado y especialidad. Del año 2008 al año 2019 participó con 23 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con una certificación FELASA B en manejo de animales de laboratorio por la Universidad Humboldt, Berlín, Alemania. Realiza arbitraje en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica y fue revisor técnico de la obra Fisiología Humana, 14ª edición de Fox, editorial McGraw-Hill, 2017. Esta tarde, el doctor Alberto nos presenta la conferencia Ritmo y Neuronas. ¿Por qué nos movemos con la música? Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, bueno, gracias por la invitación, por la presentación y pues gracias a todos los que se han dado el tiempo de conectarse para ver esta charla. Bien, vamos a hablar entonces, como el nombre lo indica, ya lo vieron por ahí en los banners y Víctor se los acaba de mencionar, ritmo y neuronas, ¿por qué nos movemos con la música? Entonces, esta charla se trata de tratar de explicar de manera muy sencilla cómo es que nuestro cuerpo responde de manera motora a los estímulos sonoros. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar dando algunas definiciones que son básicas para poder comprender de lo que vamos a platicar. Bien, lo primero, el sonido dentro de la fisiología lo definimos como sensaciones auditivas producidas por perturbaciones o vibraciones longitudinales en el aire. Para la física, el sonido son estas mismas perturbaciones o vibraciones, pero que se propagan en un medio elástico. Entonces, para la física el sonido es el producto y para la fisiología el sonido es la interpretación de esto. Y el sonido pues tiene diferentes componentes. De los más importantes pues tenemos a la intensidad, que es la potencia acústica, el tono, que tiene que ver con la frecuencia o la velocidad con la que vibran los objetos o estas ondas, y por último el timbre, que el timbre nos habla de la calidad del sonido o de la fuente de este. Aquí, para ejemplificar esto, cuando hablamos del timbre, si nos vamos un poquito a la teoría de la música, nosotros podemos tocar, por ejemplo, una nota de do
en un piano y podemos tocar la misma nota en una guitarra o en cualquier otro instrumento. ¿Okay? La vibración o la velocidad o la frecuencia o el tono va a ser el mismo. ¿Okay? Sin embargo, vamos a observar que podemos identificar si se tocó con cualquiera de estos instrumentos, ya que este timbre va a depender de otro fenómeno que se llama secuencia de armónicos. ¿Qué es la secuencia de armónicos? La secuencia de armónicos son todas las demás notas que se van a producir dentro de esta vibración, pero con menos importancia o con una menor intensidad que la que llamamos fundamental, que sería específicamente la nota que queremos. Entonces, el acompañamiento de estos armónicos junto con la nota fundamental es lo que nos va a dar el timbre, y eso nos permite identificar cuál es la fuente del sonido. Bien, por otra parte, tenemos a la música, y la música pues está compuesta de sonido, pero es una sucesión ordenada de estos, y que además de ser una sucesión o una secuencia de sonidos, pues tiene la característica de que puede transmitirnos un mensaje. ¿Okay? La música se compone, entre otras cosas, de tres elementos muy importantes: la armonía, la melodía y el ritmo. Por armonía comprendemos a lo que se denomina acordes, que es la música interpretada de manera vertical, o dicho de otra forma, interpretada de manera simultánea. Si yo toco tres o más notas al mismo tiempo, se consideran un acorde. Estoy provocando diferentes vibraciones que suenan al mismo tiempo y que, como su nombre acorde lo indica, se llevan bien entre sí. ¿Eso qué quiere decir que se lleven bien? Que suenan de manera agradable. Por otra parte tenemos a la melodía, y la melodía es la relación horizontal de la música. Esto es la secuencia o la sucesión, en este caso de notas, a través del tiempo. Y por último tenemos al ritmo, que es lo que nos atañe en esta plática, y el ritmo podríamos explicarlo como la combinación de ambos, de armonía y de melodía. Podríamos decir que el ritmo no solo es la conjunción de estos, sino que es la distribución de los sonidos a lo largo del tiempo. Bien, y bueno, tenemos otra manifestación sonora que es el ruido. En el caso del ruido, pues son sonidos no articulados, a diferencia de la música, y que por lo general son desagradables. Bien, ahora, una vez que explicamos esta parte, pues vamos a entrar de lleno a lo que nos corresponde. Bien, voy a comenzar con esta imagen. Es un detalle de una obra de Aníbal Carracci, aproximadamente finales del siglo XVI, principios del XVII, donde observamos a dos personajes, uno de pie y otro en posición sedente. Estos personajes son Hermes y Apolo. A Hermes lo podemos identificar por su sombrero de ala ancha y sus sandalias aladas, o en este caso, que no trae sandalias, sus pies ligeros representados por estas alas. ¿Por qué las alas en el sombrero y por qué las alas en los pies? Bueno, Hermes era considerado el mensajero de los dioses y además, pues el dios de los caminos, de la negociación, entre otras cualidades que ahorita vamos a mencionar. Y por el otro lado tenemos a Apolo. Apolo, medio hermano de Hermes, ambos hijos de Zeus. Apolo, hijo de Zeus y Leto, y Hermes, hijo de Zeus y Maya, recibiendo de parte de Hermes una lira. Y vamos a explicar muy brevemente para quienes no estén familiarizados con este mito. Bueno, Hermes, como ya mencionamos, hijo de Zeus y de Maya, siendo aún bebé, era muy inquieto, como muchos bebés, y en una noche se escapa de su madre y huye al campo. En el campo se encuentra con un rebaño que aparentemente no tenía dueño, por lo tal se apropia de este rebaño y bueno, básicamente se lo roba. Entonces, a partir de ese momento se convierte, además de los atributos que mencionamos, en el patrón del hurto y de los ladrones. Pero ¿qué hace Hermes con este rebaño? Bueno, se encuentra el rebaño, se roba solo una fracción de este, regresa hacia su casa, sacrifica al rebaño para los dioses del Olimpo y de las tripas de este rebaño forma las cuerdas de la lira,
junto con el caparazón de una tortuga, a la cual sacrifica también estando ahí. Bien, entonces, Apolo, cuyo principal don es la ocularidad, o sea, la capacidad de ver un poco más allá, se entera, por este don, por medio de este don, de quién fue quien robó su ganado, y entonces confronta a Hermes y solicita la intervención de Zeus para poder arreglar este conflicto. Entonces Apolo, enfurecido por el robo de su ganado, pues confronta a Hermes, y Hermes, como buen negociador, porque ya dijimos el dios negociador, le muestra la lira, y es tal la fascinación de Apolo por esta, que trata de convencerlo de que se la entregue. Entonces le ofrece que se quede con el ganado que robó, más el resto de ganado que no pudo robarse, a lo cual Hermes se niega, y después de negociar por un buen tiempo, llegan al punto en el que Hermes le entrega la lira a Apolo a cambio del caduceo, que va a ser su símbolo a partir de este momento, que representa el comercio, el caduceo, el resto del rebaño que no se había robado, pero lo más importante es que Apolo le entrega a Hermes el don de la ocularidad. Y bien, ¿por qué mencionamos esta historia? Bien, por lo siguiente, vamos a leer aquí. La música influye en diversos aspectos biológicos. Entonces, así como influyó en Apolo para cambiar de parecer y de sentir, y perdonar a su medio hermano por el hurto que hizo, e incluso negociar con él, pues vamos a ver que la música va a influir de diferentes formas en nuestros organismos, y no solo en nosotros, sino en diferentes especies. ¿Okay? La música va a tener influencia en aspectos sensitivos, cognitivos, afectivos y motores. Y aquí nada más para ilustrar, ya no les voy a platicar el mito, observamos a Orfeo, hijo de Apolo, quien también tiene la lira, ¿okay? Músico, el mejor músico según la mitología, y su música era tan agradable que tenía la capacidad de amansar a los animales. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que la música puede influir en diferentes especies y de diferentes maneras, como acabamos de mencionar. Bien. Ok, entonces, ya que describimos esta parte, pues vamos a comprender que los sonidos pueden generar diferentes respuestas motoras. Ya dijimos que las hay cognitivas, afectivas, etcétera, pero nos atañe en esta plática hablar de lo motor. Entonces, el sonido va a generar respuestas motoras. Una de las más sencillas de estas respuestas, pues es con estos ejemplos que ponemos aquí. Si escuchamos un trueno o una explosión, que puede ser natural o artificial, automáticamente volteamos hacia la fuente del sonido. Si alguien nos llama por nuestro nombre, nos gritan o lo que sea, volteamos inmediatamente hacia la fuente del sonido. Esa es una respuesta motora estimulada por el oído, que es muy básica. ¿Okay? Sin embargo, vamos a hablar de la música, que no es un sonido único, sino que ya explicamos que son varios sonidos. Y bueno, la música, además de generar sensaciones y de transmitirnos un mensaje, puede crear en nosotros esta respuesta motora de seguimiento del ritmo. ¿Okay? Y lo podemos hacer de diferentes maneras. Todos tenemos algún gusto musical distinto, y cuando escuchamos la música que nos agrada, pues podemos hacer chasqueo de los dedos, mover la cabeza y el cuello, ¿okay? En diferentes maneras. Hay quienes son un poco más hábiles, pues mueven la cadera o incluso bailan. Otra de las conductas motoras, aunque es un poco más compleja, pero que tiene mucho que ver también con esto, es la del silbido. ¿Okay? Es otra manera en la que podemos nosotros seguir el ritmo. Bien, entonces estamos diciendo que la música puede provocar en nosotros diferentes respuestas o diferentes estímulos. ¿Ok? Vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos una pieza, les voy a compartir unos cuantos segundos de esto, que es el Lamento de Dido, que es un fragmento de una parte de la ópera de Dido y Eneas de Henry Purcell. Y bien, vamos a observar que la música, por sus características que mencionamos, pues puede generar diferentes sensaciones, no solo anímicas, sino motoras. Y bueno, vamos a escucharla brevemente.
a adelantar un poco para evitarnos el intro, que casi no se oye. Listo. Entonces, si escuchamos detenidamente esta pieza, pues vamos a encontrar algunos detalles. El primero, pues es una pieza compuesta en una tonalidad menor, por lo tanto crea un ambiente ligeramente sombrío y podríamos decir que hasta melancólico. Y su nombre lo indica. Si el título de la obra es Lamento, pues no podría ser una pieza muy guapachosa, tendría que ser una pieza de este tipo. Entonces, ¿qué más podemos apreciar con esta pieza? Bueno, el movimiento al que nos invita es quizás un movimiento suave, lento, ondulante, ¿ok? El cual podemos seguir o podemos imitar de manera espontánea. No necesitamos pensar en cuál es el ritmo o cuál es la cadencia de esta música para poder expresar este movimiento. La voy a detener y vamos a pasar a otra pieza. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta primera que acabamos de analizar, solo a manera de ejemplo, ponemos el tipo de sensación que nos provoca, que es melancolía, pero el movimiento que produce o la manera en la que nos invita a seguir su ritmo es una manera lenta, suave y quizás un poco más serena. Y vamos a escuchar ahora esta pieza totalmente distinta. Esta es la Tristras Polka de Johann Strauss hijo. Esta está compuesta en una tonalidad mayor que, a diferencia de la anterior, pues va a expresar luminosidad, alegría, energía, y nos va a incitar a seguir el ritmo de una manera más intensa y con movimientos también más intensos o con mayor fuerza o mayor velocidad. Vamos a escuchar unos cuantos segundos y vamos a observar, o vamos a escuchar toda la diferencia. Bien, yo creo que eso es suficiente para alcanzar a apreciar la diferencia entre ambas piezas. Entonces, la primera, repetimos, una pieza melancólica que nos incita a un movimiento suave. Y la segunda, una pieza alegre que nos incita a un movimiento más intenso, ¿ok? Y esto se da únicamente por las características de la música, ¿ok? El hecho de que una esté escrita en tono menor y la otra en tono mayor, que son características propias de la música, ya nos transmite un mensaje directamente, ¿ok? No solo el mensaje anímico, sino también el mensaje de movimiento. Nos incitan a seguir su ritmo mediante el movimiento, pero de maneras muy distintas. Bien, vamos a continuar. Entonces, una vez que ejemplificamos estas dos piezas, pues pasamos a la pregunta que más nos interesa, y es, ¿cómo es que generamos esta respuesta motora a la música? ¿Cómo es que ante una pieza melancólica tengo movimiento suave, y cómo es que ante una pieza alegre tengo movimientos más intensos? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, para que nosotros podamos generar esta respuesta motora, se requiere de un acople entre la percepción y la acción, esto es, entre lo que escucho y el movimiento que voy a producir. ¿Okay? Existe evidencia de que únicamente el simple hecho de escuchar música va a estimular distintas áreas del encéfalo. Para quienes no están familiarizados con el área biológica, el encéfalo se compone del cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Entonces, dentro de estas tres, las tres alojadas en nuestra cavidad craneal, y dentro de estas estructuras, pues vamos a ver que se estimulan diferentes sitios. Entonces, una vez que escucho música, puedo estimular diferentes áreas, son las que están enlistadas aquí, y esto me va a permitir llevar a cabo este acoplamiento
entre la percepción y la acción. Bien, para entender esto un poco más, pues vamos a hablar de la vía motora. ¿Okay? ¿Qué es la vía motora? Bueno, pues es la sucesión de conexiones que nos permiten dar órdenes de movimiento a nuestro cuerpo. ¿Ok? Esta es una vía que se considera descendente. ¿Por qué? Porque su origen está aquí, en la corteza cerebral. Aquí es donde inicia la vía y, como podemos observar en el esquema, baja hasta la médula espinal. Vamos a analizarlo un poquito más. Aquí en la corteza cerebral se ubican los cuerpos de las neuronas que mandan estas señales, que son las neuronas motoras superiores, y sus fascículos o sus haces o sus axones descienden a través de diferentes estructuras. ¿Qué tipo de estructuras? Bueno, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, que son estos que están aquí. ¿Okay? Una vez que llega a esta parte del bulbo, que se denomina pirámides, por su forma anatómica, estos haces que traen información de tipo motor se van a decruzar o se van a cruzar hacia la otra mitad de nuestro bulbo raquídeo y por consiguiente de nuestra médula espinal. Esto nos permite, como podemos observar aquí, algunas fibras bajan todavía por el mismo lado y otras cruzan al lado contralateral. Esto nos permite dar señales bilaterales y bueno, esto también nos hace ver que uno de nuestros hemisferios controla el movimiento del lado opuesto de nuestro cuerpo. Bien, entonces, las vías motoras, o esta vía que ilustramos en azul, se conoce también como haces o fibras corticoespinales, porque van de la corteza hacia la médula espinal. Una vez que llegan a la médula espinal, se van a conectar con las neuronas motoras inferiores que se encuentran aquí y que son las que mandan las señales hacia nuestros músculos. Lo van a hacer y estas señales van a salir a través de los nervios raquídeos, que son estos, por el astro anterior, que es la raíz anterior, perdón, que es esta. ¿Okay? Van a salir, van a formar los nervios raquídeos y van a ir a inervar y a dar señales a todos los músculos de nuestro organismo. Entonces, si queremos mover un brazo, bueno, tiene que salir por alguna de estas raíces. Bien, sin embargo, vamos a ver que las vías motoras pues no son tan sencillas como el esquema anterior. Este esquema ejemplifica los circuitos motores previos a las vías córtico-espinales, que son las que acabamos de mencionar. Todo el esquema anterior está representado aquí por esta línea o por esta flecha, que está aquí solita en color negro. ¿Okay? Y nos falta analizar entonces el resto de los componentes motores. De manera muy general, vamos a explicar esta parte. Entonces, en amarillo tenemos a células, neuronas excitadoras, y en morado tenemos a neuronas inhibitorias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tengo señales que encienden a las estructuras o a las neuronas con las que se conectan y tengo señales, como estas en morado, que las apagan. Bien, entonces la corteza cerebral se va a dividir en áreas dependiendo de su función y la corteza motora la vamos a dividir en tres partes. La motora primaria, la corteza premotora y la motora suplementaria. ¿Okay? La motora primaria es esta parte de aquí. ¿Okay? ¿Qué hace la motora primaria o cuál es la función de la motora primaria? Mandar o generar los haces córtico-espinales, que son estos de acá. Entonces estos haces salen de la corteza motora primaria y van a descender a través de las estructuras que ya explicamos, que son esta línea de aquí. Bien, entonces la corteza motora primaria manda la señal hacia la médula espinal para que ésta la releve hacia el músculo y el músculo sea quien pueda generar el movimiento. Sin embargo, esta señal tiene que pasar por varios procesos antes de salir a través de la corteza motora primaria. ¿Por qué? Nuestra corteza motora primaria manda señales hacia la médula espinal y la médula espinal está organizada por grupos musculares. Entonces, si yo mandara una señal hacia mi médula espinal para poder levantar mi dedo índice y solo tuviera mi corteza primaria, mi médula y mi músculo, el movimiento resultante sería mover toda mi extremidad completa, no solo el dedo. ¿Okay? ¿Qué necesito para mover el dedo? Bueno, apagar las señales que van al resto de las estructuras de mi extremidad. Entonces tendría que no mover a los otros 4 dedos, mi mano, mi antebrazo,
y mi brazo para poder llevar a cabo ese movimiento. Entonces, para poder a este detalle o esta característica de las señales o de las vías motoras, se le denomina ordenamiento y discriminación de la señal, y es un fenómeno previo a que la señal salga a través de las vías corticoespinales. ¿Eso qué quiere decir? Que la vía que sale por ahí, o que las señales que corren a través de estos haces corticoespinales ya van discriminados, por lo tanto me permiten hacer movimientos muy específicos y se discriminan de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a observar tres partes muy importantes. Esta parte de aquí es el circuito de los ganglios basales, este aquí en anaranjado es el tálamo, y estos dos en azul son componentes del cerebelo. Aquí en verde tenemos a los núcleos pontinos, que van a servir como moduladores. Bien, entonces la corteza cerebral va a mandar señales a esta estructura que está aquí, que denominamos cuerpo estriado, y que es quien lleva la batuta en cuanto a la discriminación y al ordenamiento de las señales dentro de mi circuito de ganglios basales. Si observamos aquí, el cuerpo estriado, este rectángulo grande, se va a conectar con este cuadro de aquí, que es el globo pálido interno. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bien, entonces el cuerpo estriado va a recibir señales de la corteza, no de la corteza motora primaria, esa se va a ir a conectar con la médula, sino de la corteza premotora y la corteza motora suplementaria, ¿ok? Para planear el movimiento. Entonces voy a mandar una señal a mi cuerpo estriado, que le va a decir, me quiero mover de tal manera. Volvemos al ejemplo, quiero mover únicamente. Mira, entonces el cuerpo estriado, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a conectar de manera directa, ¿sí? A través de esta línea única, con el globo pálido interno. Esta conexión en neurociencia se le denomina la vía directa del circuito de ganglios basales. ¿Por qué se llama directa? Porque conecta al estriado, que es el que está recibiendo la información, con el globo pálido interno, que es el que va a sacar la información de este circuito. Si lo hace de manera directa, el resultado sobre la corteza cerebral va a ser inhibirla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Muy probablemente cuando yo quiero hacer este movimiento, la vía indirecta está actuando sobre el resto de los dedos de mi mano. ¿Por qué? Porque los está inhibiendo. Entonces voy a mandar una señal a mi corteza para que estos no se muevan, pero este sí. Repito, si no tuviéramos este sistema y quisiera mover mi dedo, lo que haría sería mover todo mi brazo, y eso lo podemos comprobar en sujetos que tienen lesiones del sistema de ganglios basales que producen trastornos psicomotores, como puede ser la enfermedad de Huntington o el hemibalismo, en los que presentan este tipo de movimientos, que precisamente se les denomina movimientos de tipo balístico. Bien, entonces, el papel de la vía directa es inhibir a la corteza cerebral. Obviamente no la inhibimos toda, sino únicamente las partes que no quiero que se muevan. Y por otro lado tengo otra conexión con este mismo núcleo, pero a través de dos relevos, el globo pálido externo, que es este de aquí, y el núcleo subtalámico, que es este de abajo. A esto se le denomina vía indirecta. ¿Por qué? Me voy a comunicar nuevamente con el mismo sitio, pero a través de relevos. ¿Qué es lo que pasa con estos relevos? Bueno, aquí observamos dos neuronas inhibitorias, una excitatoria, y el resultado de la activación de esta vía indirecta es la activación de la corteza cerebral. Esto quiere decir entonces, nuevamente con el mismo ejemplo, que si yo quiero levantar mi dedo o extender mi dedo, lo que va a suceder es que mi sistema de ganglios basales va a mandar una señal para que se extienda y otra señal para que el resto ya no se muevan. El núcleo subtalámico, que es este de aquí, manda entonces la señal al pálido interno para que salga de este circuito y regrese hacia nuestra corteza, y además manda una señal reguladora hacia los núcleos continuos, que a su vez se van a conectar a través de fibras trepadoras con otra estructura muy importante, que es el cerebelo. Y el cerebelo tiene importancia porque juega un papel fundamental en varios procesos motores, entre ellos el aprendizaje motor, la memoria motora y la coordinación, que también es muy importante. Bien, entonces el cerebelo va a recibir estímulos provenientes de diferentes sitios y mediante estas fibras, que son las células de Purkinje, se va a conectar con los núcleos profundos del mismo cerebelo. En este caso estamos identificando al núcleo dentado para mandar una señal a esta estructura que es quizás la más importante. Y esta estructura es la que denominamos tálamo. Entonces, la señal que se ordenó y discriminó aquí en los ganglios basales y la señal que se ordenó y discriminó o que se coordinó en el cerebelo van a venir hacia el tálamo. ¿Okay? Y el tálamo va a conectar
con la corteza cerebral, pero ya le va a mandar una señal discriminada y ordenada. Y esta segunda orden, proveniente del tálamo, es la que ahora sí va a salir a través de mis haces córtico-espinales hacia la médula espinal y hacia el músculo. Entonces, este esquema nos sirve para entender que el movimiento no depende únicamente de que queramos dar la orden o de que tengamos el deseo de movernos. Le llamamos movimiento voluntario porque precisamente parte de nuestra corteza motora primaria, pero requiere de muchos relevos previos a la ejecución de la orden. Bien, espero que haya quedado claro esta parte. Es muy importante que tengamos en cuenta entonces que el movimiento es un fenómeno complejo que requiere de muchas estructuras. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a analizar ahora la vía auditiva porque tenemos que conjuntarlas. Pues la vía auditiva inicia de manera periférica, a diferencia de la motora que iba de la corteza hacia abajo, esta va de lo periférico del oído hacia arriba. Esta es una vía ascendente, por lo tanto es de tipo sensitivo. ¿Ok? Esto que observamos aquí es el órgano de Corti, ¿ok? O la porción coclear del oído interno. El oído interno se divide en dos partes, la coclear, que nos permite escuchar, y la vestibular, que forma parte de los movimientos, específicamente del equilibrio y de la postura. Bien, entonces, en la porción coclear se van a generar los estímulos. ¿Cómo se generan? Bueno, dijimos al inicio que el sonido son ondas mecánicas que viajan a través de diferentes medios. Estas pueden viajar a través del aire. Entonces, el aire penetra en nuestros conductos auditivos y hace que vibre nuestra membrana timpánica. La membrana timpánica, a su vez, provoca otra vibración sobre el aparato vestibulo-coclear mediante el movimiento de los huesecillos del oído. ¿Okay? Y una vez que la vibración pasa hacia este aparato coclear u órgano de Corti, bien, va a estimular o va a generar nuevamente otro tipo de vibración, pero sobre un medio líquido que se aloja dentro de estas estructuras, que es lo que denominamos endolinfa. ¿Por qué tenemos endolinfa? ¿Por qué tenemos líquido dentro de nuestros oídos? Porque nos va a permitir transducir esa señal aérea que captamos a través de nuestra membrana timpánica, ahora en una señal también de vibración, pero de un medio líquido. Y vamos a ver aquí que tenemos unas neuronas o células neuroepiteliales que tienen unos cilios que son, por decirlo de una manera muy coloquial, que son como pelitos que tienen en su superficie, que están insertos dentro de esta membrana, que es la que se va a mover con la vibración del líquido. Entonces, cuando vibra el líquido por acción del aire, vibra esta membrana y hace que vibren los cilios de estas células. Eso las excita y hace que manden una señal a esta parte, ¿ok? Que son los núcleos cocleares, ¿ok? Y aquí vamos a analizar rápidamente los núcleos cocleares. Si observamos, tenemos dos, el dorsal y el ventral. Aquí están, dorsal, ventral, y vemos aquí unas fibras o unas neuronas en color negro. La primera neurona que voy a observar releva en esta estructura verde, que es el complejo olivar superior. Las otras van a hacer lo mismo, pero del otro lado, ¿ok? Bien. Ahora, en los complejos olivares superiores vamos a ver que salen unas fibras aquí, en color rosa, que van a hacer dos cosas. Una, se van a conectar con la formación reticular, que son estas neuronas que se encuentran aquí. La formación reticular, o formación reticular activadora ascendente, nos sirve para modular los ciclos de sueño y vigilia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo escucho un sonido, me puedo despertar. ¿Okay? Si escuchamos un golpe, si nos llaman, si suena el teléfono, suena la alarma, lo que sea, ¿cómo es que nos despertamos? Bien, captamos la señal aquí, la transmitimos hacia los núcleos cocleares y de los núcleos cocleares al complejo olivar y del complejo olivar a la formación reticular. Y la formación reticular me va a mandar una señal, como su nombre le indica, activadora ascendente, hacia mi corteza para que yo me pueda despertar. Eso es otra de las funciones del oído. Pero bueno, entonces las fibras rosas provenientes del complejo olivar suben, aparte de conectarse aquí, suben hacia los núcleos del lemnisco lateral, ¿okay? Y también decusan. Entonces unas fibras suben a los núcleos del mismo lado y otras
movemos aquí, se cruzan a los del lado opuesto. Esto nos permite, al igual que con la visión, que es binaria, que la captación o la interpretación de los sonidos sea vía auricular. No podemos separar lo que escucha nuestro oído derecho de lo que escucha nuestro oído izquierdo. ¿Por qué? Por la presencia de todas estas decusaciones o cruces de las fibras a lo largo de todas las estructuras de la vía. Entonces, la respuesta auditiva es biauricular. Bien, entonces continuamos. Después de los núcleos lemniscales, pues vamos a pasar al siguiente núcleo, que es el colículo inferior, que está aquí en el mesencéfalo, y el cual va a mandar señales nuevamente hacia arriba, hacia los cuerpos geniculados, en este caso los mediales, que forman parte de la estructura que acabamos de mencionar, que es el tálamo, ¿okay? Y a su vez tienen conexiones comisurales entre ambos colículos inferiores. Entonces, estos cruces se continúan en cada uno de los segmentos de la vía. Por último, el tálamo es el que nos va a permitir mandar las señales hacia la corteza, y en este caso las señales auditivas van a llegar aquí, a la corteza de la audición, que es esta, el área de Wernicke, y bien, además de esta parte van a ir aquí a la ínsula, que es esta como T horizontal que tenemos aquí, y a esta parte de aquí en medio, que es el cíngulo. Tanto el cíngulo como la ínsula tienen componentes emocionales o afectivos. Entonces, si escuchamos una canción que nos dedicó el novio o la novia y antes de terminar con él o con ella, seguramente nos va a provocar una sensación. ¿Ok? Esa sensación se puede percibir e incluso se puede evocar y repetir por medio del sistema límbico, cuyas estructuras corticales principales están aquí, en cíngulo y en la ínsula. No las esquematizamos aquí porque estamos hablando de la parte motora, de los efectos motores de la música, pero es importante mencionar que esta señal talámica no solo va a ir a la corteza auditiva, sino también a la corteza de las sensaciones. Y otra parte muy importante, que es lo que nos atañe, no solo voy a escuchar, sino que voy a mandar también una señal aquí, a esta parte, que va a ser mi corteza premotora, que es muy importante. Y bien, por último, aquí estamos esquematizando únicamente que dependiendo de la tonalidad de los sonidos, pues se van a poder identificar o van a excitar a células en diferentes sitios o longitudes de mi cóclea. Entonces, en la parte más central de la cóclea, aquí hay una clave de Fa, quiere decir que se captan los sonidos más graves, y en la parte más externa se captan los sonidos más agudos. Y así están también distribuidos de la misma manera en la corteza auditiva. Bien, entonces ya vimos que la corteza motora es una vía descendente, por lo tanto es una vía, perdón, que la vía motora es descendente, por lo tanto es una vía de acción, es una vía de respuesta. ¿Okay? ¿A quién voy a responder? A diferentes estímulos, y en este caso a los estímulos auditivos que viajan a través de estas estructuras que acabamos de mencionar y llegan a las diferentes áreas corticales que ya describimos. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta respuesta motora? Lo que va a suceder con la respuesta motora es lo siguiente. Para que nosotros podamos seguir el ritmo de algo que estemos escuchando, necesitamos imitar a ese ritmo, pero lo hacemos de manera inconsciente. No nos ponemos a pensar, pues la canción tiene un compás de 4/4 y lo voy a seguir así, ¿no? De hecho, eso cuesta más trabajo que hacerlo de manera espontánea. Si nosotros vemos la conducta de los bebés o de los infantes, vamos a ver que aunque no tienen aún desarrollado bien su lenguaje, etcétera, tienen respuestas hacia la música. Si les ponemos música, comienzan a hacer movimientos de cabeza y cuello, o incluso de todo su tronco y de las extremidades. Esa es una respuesta de imitación, pero no nos están imitando a nosotros como el resto de su aprendizaje, están imitando los ritmos que escuchan. Y para poder imitar estos ritmos, pues vamos a ver que se involucran muchas estructuras que tienen que ser sincronizadas. Ya mencionamos varias de ellas en las vías, y pues muy importantes tenemos a la corteza prefrontal, la motora, la premotora, la corteza sensitiva, la auditiva, la límbica, que ya mencionamos también, la del lenguaje y la visual, hablando de cortezas. Y además otras estructuras del circuito que describimos, que son el cerebelo, el vestíbulo y el sistema de ganglios basales. A través de la sincronización de todas estas estructuras,
el ritmo musical puede modificar a los ritmos de nuestras neuronas. Ahorita vamos a hablar de estos ritmos neuronales. Y al ser un fenómeno de imitación, también se requiere de la participación de neuronas espejo. Bien, entonces vamos a explicar la sincronización. Estamos viendo que son diferentes estructuras en diferentes sitios de mi cerebro o de mi encéfalo que tienen que funcionar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo las voy a sincronizar? Bien, aquí vamos a analizar cuál es la función de cada una. La tonalidad de la música la podemos analizar e interpretar mediante la corteza prefrontal, la visual, la límbica y el cerebelo. El ritmo lo vamos a integrar mediante la corteza frontal. El ritmo es una función un poco más, o la interpretación del ritmo es una función un poco más elevada. La corteza parietal, nuevamente el sistema límbico y el cerebelo. Para las letras, si es que esta música las tuviera, vamos a utilizar las áreas del lenguaje, la corteza premotora, nuevamente el sistema límbico y el visual. Y bien, las oscilaciones facilitan la sincronización de estas áreas o estructuras. ¿Qué es una oscilación? Bien, vamos a ver. Aquí están las diferentes áreas: la motora, la premotora, la sensitiva. Aquí está las del lenguaje, aquí está Bernice, que es la que acabamos de ver del sonido. Aquí está la del habla y aquí está la visual. Esto sería la premotora, la premotora aquí, la prefrontal y la frontal. Bien, ahora, si observamos, pues están dispersas casi por todos lados, ¿no? Ahora, aquí, dentro de esta cisura, encontraríamos parte de la límbica, que sería la ínsula, y si volteáramos este esquema y viéramos la cara interna del hemisferio cerebral, veríamos la otra parte del límbico, que es el cíngulo, que es la más grande. Pero bien, ahora sí, ¿qué son las oscilaciones? Bueno, las oscilaciones las podemos entender de la siguiente manera. Aquí, esquematizada de manera muy sencilla, tenemos a una neurona. Las neuronas reciben señales quimioeléctricas provenientes de otras neuronas y en respuesta a estas señales mandan una señal de salida para conectarse con otra neurona o con alguna otra célula, como es el caso del músculo. Entonces, la sincronización la podemos entender como una sucesión organizada de los disparos de estas neuronas, ¿ok? Si yo hablo de la sincronización de las señales de entrada o de las señales aferentes, o sea, las que están llegando hacia esta neurona, voy a observar esto. ¿Por qué? Porque estoy viendo potenciales de campo. ¿Qué son los potenciales de campo? El conjunto de disparos de varias neuronas que se miden al mismo tiempo. Entonces, van a llegar aferencias provenientes ya sea de varias neuronas del mismo sitio o de diferentes neuronas provenientes de diversas estructuras y me van a generar estos potenciales de campo. Esta es la sincronización. Entonces, la sincronización, una sucesión o una secuencia ordenada de disparos. Por otra parte, ¿qué va a hacer la neurona? Pues va a dar una respuesta a esto. Entonces, mencionábamos hace rato que había neuronas que inhiben y neuronas que excitan. Entonces, si la señal de entrada es excitadora, lo que va a hacer esta célula es comenzar a disparar. Entonces, yo podría interpretar que aquí, donde observo muchos disparos, están representados por estas líneas verticales, esta neurona recibió un estímulo de tipo excitatorio. Quiere decir que empezó a trabajar. Y por otra parte, donde observamos estos silencios o espacios, quiere decir que mi neurona recibió estímulos de tipo inhibitorio, o sea que se apagó. Y la respuesta de esta pues fue precisamente esto. Entonces, si mi señal de entrada es excitatoria, pongo a trabajar a mi neurona. Si mi señal de entrada es inhibitoria, creo estos silencios. Y el hecho de ir alternando estos silencios y estos potenciales o estos disparos es lo que denominamos sincronización. Es la respuesta a una sucesión de estímulos de manera ordenada. Y esta sincronización, esta oscilación es la que me va a permitir que se sincronicen todas mis estructuras. ¿Esto qué quiere decir? Podríamos decir que esta señal de entrada es la información proveniente del oído y que esta neurona pues es la que está en las diferentes estructuras que mencionamos. ¿Qué va a pasar con esta señal? Pues las va a excitar, por lo tanto
Al mismo tiempo voy a observar el mismo comportamiento que se prende y se apaga en todas las áreas que acabamos de escribir, corteza premotora, prefrontal, límbica, etc. Espero que quede clara esta parte. Bien, entonces, a manera de integración, pues vamos a ver que la corteza motora, que la podemos dividir en varias partes, ya dijimos la motora, la premotora, y la suplementaria, pues va a tener interacciones con la médula espinal para mandar señales al músculo. El músculo se mueve y generamos sensaciones con ese movimiento, que es parte de lo que denominamos la propiocepción. ¿Ok? Yo puedo saber en qué posición me encuentro, cómo están mis extremidades, etcétera, mediante los movimientos creados a través de esta vía. Bien, sin embargo, vamos a ver que una vez que me muevo, pues provoco un estímulo que va de regreso hacia mi médula espinal, después viene hacia los complejos olivares para conectarse con el cerebelo, con el tálamo y nuevamente con mi corteza. Entonces, si estoy todo chueco y me doy cuenta de ello, puedo corregir la postura. ¿Por qué? Estoy provocando una sensación relacionada con mi movimiento, la mando de regreso hacia los niveles superiores y corrijo mediante el mismo circuito hacia la médula y hacia los músculos. Bien, esto mismo va a suceder con el sonido. ¿Okay? Al igual que con el movimiento, el sonido me va a mandar señales. Ya describimos la vía hacia los complejos. Bueno, primero hacia los núcleos, luego hacia los complejos olivares, de ahí hacia arriba hasta llegar al tálamo y a la corteza. ¿Okay? Sin embargo, una vez que llego a la corteza premotora, vamos a encontrarnos con unas estructuras muy interesantes que se denominan neuronas espejo o neuronas en espejo. ¿Okay? ¿Qué hacen estas neuronas? Imitan la señal que están recibiendo. Entonces, aquí podemos poner otro ejemplo. Uno de los estudios más famosos de las neuronas espejo, pues es el del pulpo observador, donde ponen a dos pulpos en un espacio confinado, y uno de ellos entrenado en poder salir de este espacio y otro por primera vez dentro de este. Después de observar 4 veces al pulpo entrenado, el pulpo que estaba ahí por primera vez pudo salir, ¿okay? Abrir la compuerta y salir de este espacio confinado por un mecanismo de imitación. Entonces, este mecanismo de imitación se da principalmente en la corteza premotora. Ya vimos, llegan los estímulos motores provenientes de la médula espinal, pero también van a llegar los estímulos auditivos provenientes del tálamo auditivo o del cuerpo geniculado medial. Entonces, una vez que llegan a la corteza premotora, los vamos a imitar. Estas neuronas espejo tienen la capacidad de repetir la señal que les está llegando. Entonces, esto lo podemos observar muy claramente en los niños. Si nosotros le hacemos un ademán a un niño, uno muy sencillo como sacarle la lengua, lo repiten y lo imitan de manera muy sencilla. ¿Qué quiere decir? Que su área premotora, a través de sus neuronas espejo, está copiando la señal que están viendo y que está llegando a esta área premotora mediante su vía visual. Pero bueno, esta plática no corresponde a lo visual, sino al auditivo, pero va a ser exactamente el mismo mecanismo. Llegan los estímulos provenientes del tálamo auditivo hacia la corteza premotora y las neuronas en espejo lo copian y eso es lo que nos permite copiar el ritmo. ¿Okay? Bien, entonces, el seguimiento del ritmo es un fenómeno de imitación y aprendizaje. No vamos a imitar a quien está interpretando la música. ¿A quién vamos a imitar? A los ritmos de la propia música. ¿Okay? Entonces, si nos ponemos los audífonos y escuchamos algo que nos agrada, normalmente comenzamos a hacer este tipo de movimientos con la cabeza. Repito, podemos hacerlo con los dedos, podemos estar pegando, a veces con los pies, etcétera. Eso es una imitación, pero ¿a quién estoy imitando? Al ritmo que estoy escuchando. ¿Okay? Entonces, los compases los podemos llevar de manera sencilla, porque los compases, una de sus características es que tienen un acento. Y eso quiere decir que en cada uno de los tiempos del compás hay una parte acentuada que suena mejor o que suena más fuerte o que llama más la atención. ¿Okay? Y eso es parte de lo que podemos seguir o imitar de manera muy sencilla. Bien, entonces, la vía auditiva
va a estimular a nuestra corteza motora a través de vías compartidas. Ya vimos que ambas, tanto la motora como la auditiva, coinciden en la corteza premotora, y es ahí donde se va a dar esta imitación por las neuronas en espejo. Bien, para que suceda esta, pues se requiere de la sincronización de todas las estructuras que acabamos de mencionar, y la música pues influye en otras funciones no motoras, como la memoria, el aprendizaje, la atención y la afectividad, que ya lo mencionamos y vimos un par de ejemplos al poner los dos videos. Y bien, por sus efectos y conexiones, la música también puede influir en el tratamiento de algunos trastornos. Hay evidencia científica de que trastornos como la enfermedad de Parkinson, que es precisamente una enfermedad que afecta al circuito de ganglios basales, o como el déficit de atención, que afecta a las conexiones del tálamo con la corteza, ciertos tipos de música o ciertas frecuencias o ciertas vibraciones pueden mejorar la respuesta del sujeto al tratamiento. Con esto no quiero decir que la música los va a curar, pero sí pueden dar una mejor respuesta al tratamiento que estén llevando. Bien, por último, ya para finalizar, pues les comparto esta diapositiva donde vemos dos imágenes. A su derecha, un fragmento de la partitura de la flauta mágica de Mozart, compuesta en 1791, y a la derecha, pues uno de los grandes de la literatura, Goethe, quien dijo que todos los días deberíamos preocuparnos por escuchar buena música. Y bien, con esto finalizo la charla. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que haya sido entendible. Muchas gracias. Pues a nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa, y del doctor Raimundo Sea Olivares, director del programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, queremos agradecer la participación del doctor Alberto Alatorre en nuestro ciclo Lunes en la Ciencia, y cedemos la palabra a mi compañera que va a dar lectura a las preguntas. Buenas tardes. Una pregunta por vía YouTube de Ana Beatriz. ¿Es posible que una persona no posea ritmo y cómo puede tratarse? Y existen trastornos de esta parte. Uno de ellos es la amusia. ¿Okay? Y en la música, pues los sujetos precisamente son incapaces de reconocer e interpretar los estímulos provocados por la música. ¿Okay? Los tratamientos como tal, pues no podemos decir que haya uno específico para decir, toma esto, o inyéctate tal, o etcétera. ¿Okay? El tratamiento primero se tendría que identificar dónde está la falla en las vías que acabamos de mencionar y, si fuera posible, corregirla. Tengo entendido que la música no es tratable de manera normal, pero puede someterse al paciente a diferentes tipos de terapias auditivas o de estimulaciones como las que acabamos de mencionar, que pudieran mejorar su capacidad de captar e interpretar a la música. Sin embargo, bueno, les repito, realmente no es tratable. Pero bueno, sí existe como tal, y bueno, pues sí es baja la incidencia. Me parece por ahí que es uno de cada 10,000, pero cada 100,000. Y bueno, también para poder tratarlo mediante diferentes estímulos, pues tendríamos que ver la edad del sujeto. ¿Okay? Entre más jóvenes, tenemos una mayor cantidad de plasticidad, que es la capacidad que tenemos para hacer reconexiones. Entonces, si no las hubiera o están fallando, pudiera ser que nuestras neuronas reconecten o creen nuevas conexiones, pero conforme vamos avanzando, pues es más difícil que este fenómeno suceda. Espero que haya quedado resuelta la pregunta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Gustavo García, también por vía YouTube, y pregunta: buenas tardes, con la explicación que dio sobre los sentimientos que nos producen ciertas melodías, ¿se podría aplicar alguna especie de terapia para trastornos como depresión o bipolaridad? Sí, de hecho, bueno, lo mencioné porque estábamos hablando de lo motor. El trastorno de la enfermedad de Parkinson puede coadyuvarse a su tratamiento mediante técnicas sonoras, ¿ok? Pero sí, la depresión está descrito, hay ya varios artículos o muchos artículos al respecto, y incluso ni siquiera necesitamos una prescripción médica. Si ponemos música dentro de una tonalidad como la que pusimos hace rato, agradable, energética, etcétera, nos cambia el humor
de una depresión grave obviamente no vamos a salir con una canción, pero sí también podría ser un coadyuvante. Al igual que también el hecho de escuchar música en la otra tonalidad nos puede también provocar un efecto depresivo. Adelante. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Glenda, también por vía YouTube. Pregunta, ¿puede la música en ciertas melodías ocasionar embelezo y apagar el cerebro de todo pensamiento? Apagarlo de todo pensamiento. Bueno, apagarlo como tal probablemente no, pero sí, una de las características de la música que también se utiliza como parte de la terapéutica, pues es que mejora la concentración, es una también de sus funciones o de los beneficios que pudiera tener hacia nosotros, tanto como apagarlo no, pero sí podemos llegar a un punto de concentración en el que podamos omitir otros estímulos, ¿okay? Lo mismo sucede cuando nos concentramos en cualquier cosa, si estamos leyendo, si estamos manejando, etcétera, que requiere de nuestra atención, apagamos algunos estímulos, pero no en su totalidad como lo menciona la pregunta. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Blanca Cordero, también por vía YouTube, y nos pregunta, ¿qué sucede con las personas que nacieron o por algún accidente se quedaron sordas y no pueden percibir sonido? Ok, bien. Aquí podríamos mencionar algunos detalles. Existe la sordera y existe también la hipoacusia. La hipoacusia es cuando no escuchamos bien, cuando está disminuida nuestra capacidad para escuchar. Como ya observamos en la plática, pues existen varios niveles de relevo en la vía auditiva. Entonces, pues cada uno de estos puede fallar. Por lo tanto, podemos tener diferentes causas de sordera o de hipoacusia. Un sujeto que cursa con uno de estos trastornos, primero tendríamos que analizar a qué nivel está. Si es central o si es periférica. Con esto me refiero a que si está en las estructuras del cerebro o a si está en el oído. Si está en el oído normalmente es corregible y pudiera ser que los sujetos tengan capacidad de captar sonidos por vía ósea. Esto quiere decir por la vibración de los huesos del cráneo. Recuerden que lo dijimos al inicio, el sonido puede viajar a través de medios elásticos, entonces puede viajar a través de nuestros huesos. En ese caso, no tendrían problema para seguir este tipo de ritmos, pero si la sordera o la hipoacusia fueran centrales, sí, habría que analizar específicamente en qué sitio de la vía para poder definir si podría o no corregirse. Adelante. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Alejandra Ruiz, también por vía YouTube, y nos pregunta, ¿por qué la música ayuda a las personas con Alzheimer? Ok, bien, bueno, es parte de lo que mencionamos. Entonces, nuestras neuronas tienen la capacidad de imitar ciertos ritmos. Entonces, en muchos de los trastornos neuronales existen disritmias. Quiere decir que estas oscilaciones que describimos, que generan los ritmos, no están funcionando de manera adecuada. Entonces, estas disritmias pueden no corregirse, pero sí nuevamente mejorar imitando otros ritmos. Entonces, si yo tengo una disritmia causada por algún trastorno, como en este caso menciona, bueno, puedo ir corrigiéndola parcialmente o ayudando al tratamiento mediante la imitación de otros ritmos. Entonces, si mis neuronas están disparando de manera arrítmica o totalmente desordenada, yo podría lograr un pequeño avance en ese orden mediante la imitación de los ritmos musicales. Adelante. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Blanca Cordero y nos pregunta, ¿el volumen actúa en alguna de las estructuras cerebrales? Es decir, si estoy escuchando una canción y de pronto subo el volumen, ¿sucede algo diferente en alguna de esas estructuras? Ok, bien. Aquí primero no mencionamos en las características del sonido. Bien, bueno, la intensidad o la potencia acústica tiene que ver con el volumen. Sin embargo, nosotros tenemos un rango auditivo para diferentes frecuencias, las más bajas en 20 Hz, 20 ciclos por segundo, las más altas en 20.000. Nada más como ejemplo, si lo comparamos con otras especies, el perro tiene de 20 a 60.000 y el murciélago tiene de 14.000 a 140.000. Quiere decir que si nosotros le habláramos a un murciélago, seguramente no nos escucharía. ¿Por qué? Porque solo escucha frecuencias altas y el perro tiene frecuencias bajas y frecuencias altas. Esto es el rango auditivo en cuanto a frecuencias, y nuestro rango auditivo en cuanto a volumen es menor a 120 decibeles. Si nosotros sobrepasamos ese rango, más que una afectación de las estructuras que acabamos de mencionar, lo que vamos a producir es dolor.
los estímulos acústicos por arriba de 120 decibeles provocan dolor. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues automáticamente taparnos los oídos, protegernos tanto del dolor como del estímulo, o salir del sitio donde está, o ponernos unos tapones, etc. Entonces, más que afectarse las estructuras que mencionamos, vamos a provocar una respuesta de dolor que va a evitar precisamente que se dañe algo más adelante. Adelante. Gracias, doctor. De la sala de Zoom, pregunta Asael, entonces el trabajar con el sistema vestibular nos apoyará para estimular o desarrollar más movimientos. Bien, aquí no me queda muy claro a qué se refieren con trabajar con el sistema vestibular. Si se refieren a activar el sistema vestibular, sí, ¿podrías leerme la pregunta de nuevo, por favor, la parte final? Sí, le repito, entonces el trabajar con el sistema vestibular nos apoyará para estimular o desarrollar más movimiento. Ok, bueno, las funciones motoras del sistema vestibular son motoras, pero más bien propioceptivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema vestibular me permite darme cuenta de cómo y dónde estoy. El sistema vestibular es el que controla la postura, el equilibrio y parcialmente el tono muscular. Entonces, activar a nuestro sistema vestibular probablemente nos afectaría en cuanto al movimiento. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos activar a nuestro sistema vestibular? Dando vueltas, y eso nos provoca mareo. Entonces va a afectar a nuestro movimiento. Después de dar vueltas por unos 30, 40 segundos, no podemos generar la marcha de manera adecuada. Entonces, el hecho de estimular al sistema vestibular probablemente nos provoque más que una mejoría en el movimiento, pudiera ser un trastorno. Un ejemplo de esto, pues, es el vértigo, donde se está estimulando constantemente al oído interno y tenemos la sensación de mareo e incluso de náusea y vómito de manera constante. Entonces, más que mejorar, podría provocarnos un trastorno porque la vía vestibular participa más bien en la propiocepción de nuestra postura. Adelante, por favor. Gracias, doctor. La siguiente pregunta también es del chat de Zoom y es de Valeria Calixto y nos pregunta, en casos de hipoacusia profunda, ¿se podrían generar nuevas vías o conexiones cerebrales que permitan adquirir el ritmo? Aquí, bueno, a ver, si fuera bilateral la hipoacusia, o sea, que ambas vías, la derecha y la izquierda, estuvieran afectadas, me parece que no. Tendría que detectarse a una edad muy temprana y tener, más que nada, mucha suerte para poder generar esas reconexiones. Si la sordera o la hipoacusia son centrales, es muy difícil corregirlas. Que se pueden hacer estimulación eléctrica profunda, donde se colocan electrodos que están mandando las señales ausentes, pero realmente es difícil, aunque no, sí existe, sí se hace. En México casi no, obviamente por los costos y la tecnología que requiere, pero bueno, sí existe como tal, no es tan común y sobre todo no cualquier sujeto con hipoacusia o con sordera puede ser candidato a este tipo de tratamiento, porque habría que ver la estructura específica que está afectada y cómo poder corregir esa falla. Entonces la respuesta es sí, pero no cualquiera puede tener acceso a ella. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta también es del chat de Zoom, es de Brian González y nos dice, ¿de qué manera ayuda la estimulación musical desde pequeñas edades? Bueno, precisamente por esto que mencionamos, que tratamos de imitar estas vibraciones y que se estimulan muchas áreas corticales, ya dijimos la visual, la auditiva, la sensitiva, etcétera. Estos ritmos musicales pueden influir en muchas de nuestras conductas. Una de ellas, el aprendizaje, estimulan la memoria, estimulan incluso la imitación de estos ritmos musicales, también puede estimular nuestro desempeño físico. Los sujetos que hacen ejercicio y que escuchan música durante el ejercicio pueden mejorar o pueden modificar también su ritmo cardíaco y respiratorio, no solo por el ejercicio, sino también por la música. Entonces hay muchas áreas en las que pueden influir. Las principales, o quizás si no principales, las más estudiadas son el aprendizaje y la memoria.
Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Alfredo Álvarez y nos dice, ¿una estimulación constante al retículo de ruidos agravantes puede generar alteraciones emocionales crónicas? Sí, sí las puede generar estados como decíamos hace rato, de depresión o incluso de ansiedad. Esto también va a depender de las características de la música. Gracias. La siguiente pregunta es de Paola Vázquez. Si un sujeto sufre alguna alteración a nivel de la corteza prefrontal, ¿cambiaría su forma de interpretar la música? Sí, definitivamente, como mencionábamos, la prefrontal participa, si no interpretando, sí mandando las conexiones hacia las cortezas que van a interpretar, como serían la frontal y la motora primaria. Entonces sí se afectaría, no porque la premotora sea la que lo esté interpretando como tal, sino porque es esta quien le va a mandar las señales a los sitios principales de interpretación, incluso a la del lenguaje. Entonces, mencionamos hace rato, los sujetos que tienen amusia, pues tienen precisamente, no necesariamente la falla en la prefrontal, pero sí este tipo de trastorno. Entonces, sí se vería afectado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Carolina Ramírez y dice, buenas tardes, doctor, soy alumna suya de la Escuela Superior de Medicina. Tengo una pregunta. ¿Es cierto que cuando una mujer embarazada escucha música durante la gestación, estimula al feto y esto tiene beneficios? Muchas gracias y excelente ponencia. Gracias. Bien, sí se sabe precisamente que influye, existen ya también un buen número de publicaciones al respecto, y sí influye, no está muy claro en qué funciones, ¿por qué? Porque va a depender también de la edad gestacional. Si se escucha la música muy al inicio, pues todavía ni siquiera están desarrolladas estas estructuras de las que hablamos, pero si se escucha a través o conforme avanza la gestación en las etapas finales, bueno, estamos desarrollados totalmente a partir de la semana 8, pero después vamos creciendo, pero si se escucha al final, como el producto en este caso está rodeado de líquido dentro de su madre, pues también el sonido puede viajar a través de este medio. Y no lo va a interpretar, obviamente, como lo hacemos nosotros, pero sí los ritmos que escuche pueden influir, ¿ok? Ya sea en algunas de sus funciones cognitivas, pero principalmente en las afectivas, ¿ok? Durante el embarazo también hay liberación de oxitocina, que es el neurotransmisor de las conductas afectivas, y hay una relación muy estrecha entre la madre y el producto. Entonces, aparte de esto, la música puede influir principalmente en lo afectivo. ¿Por qué? Porque lo cognitivo todavía no está tan desarrollado. Adelante. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es por vía YouTube y es de Abraham López. Nos pregunta, ¿la música eleva los efectos de algunas drogas psicoadictivas? La música eleva los efectos. Aquí, bien, habría que aclarar nada más, elevarlos como tal, no, porque no es un potenciador, ¿ok? ¿Quién sí puede elevarlos? Bueno, pues el hecho de combinar diferentes drogas o drogas con fármacos, y también podemos inhibirlos, como combinarlos con alcohol, etcétera, pero sí puede influir. ¿A qué me refiero con esto? Si estamos en un concierto de música que nos agrada, eso nos va a provocar un estado de euforia, ¿ok? Si además de esto, o de esta euforia provocada por la propia música, o por el ambiente del concierto, etcétera, se consume alguna droga, también va a depender si este es estimulante o es inhibitoria, ¿ok? Entonces, las drogas estimulantes no se van a ver potenciadas por la música en sí, pero sí por esta euforia. Entonces, la música nos puede provocar la liberación de grandes concentraciones de dopamina y de endorfinas, y las drogas también provocan liberación de dopamina, las drogas estimulantes algunas. Entonces, no lo va a potenciar como tal, pero sí vamos a tener, digamos que dos efectos estimulantes, uno provocado por la música y el otro provocado por la droga, que se van a conjugar. Adelante. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Blanca Jessica, también es por vía YouTube, y nos pregunta, en el caso de los bebés prematuros, ¿cómo influye la música en su neurodesarrollo? Ok, bueno, esto tiene un poquito de relación con lo que mencionábamos hace rato de la música dentro del medio materno. Los prematuros, pues obviamente ya salieron al exterior,
pero la gran desventaja que tienen los bebés prematuros, pues es que todavía no maduran muchos de sus tejidos, entre ellos, bueno, pues el pulmonar y el nervioso, que sigue madurando hasta los 8 años de edad. Entonces, el hecho de someter a bebés prematuros a este tipo de estímulos sonoros o auditivos nos puede provocar que continúe de alguna manera ese fenómeno de maduración que quedó inconcluso por haber nacido antes de tiempo. ¿Okay? No quiero decir con esto que un bebé prematuro de 30 semanas pues vaya a alcanzar las 40 escuchando música. No, quiero decir que el hecho de someterlos a este tipo de estímulos puede ir a su vez procurando o estimulando la neuroplasticidad o las conexiones que debieron de haberse ido formando en el tiempo. No va a compensar todo el tiempo que le falta, pero sí puede mejorar un poco. Adelante. Muchas gracias, doctor. Una pregunta por el chat de Zoom de Aletia Velasco. Nos pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Ha escuchado hablar del efecto Mozart y qué opinión le merece? Gracias. Honestamente, no. Pero si me lo platican ahorita rápido, podríamos hacer un análisis. Bueno, en lo que nos contesta, le paso otra pregunta también del chat de Zoom y pregunta María Cristina, ¿cuál es el tiempo para escuchar música? ¿Hay algún problema o siempre da beneficios? Y nada más. Ok, si con cuál es el tiempo se refieren a si hay un horario específico, no lo hay, podemos escucharla todo el tiempo, pero va a depender de la calidad y el tipo de música que escuchemos. A lo mejor si quiero ponerme a trabajar, pues no voy a poner música melancólica como la que pusimos hace rato, y si quiero ponerme a descansar, si ya me voy a dormir, no voy a poner música muy alegre. ¿Por qué? Porque me va a provocar estímulos opuestos, no me voy a poder dormir o no voy a poder concentrarme en lo que necesito. Entonces no hay un horario específico, pero sí es importante que escojamos el tipo de música que queremos escuchar para la actividad que vamos a desarrollar. Incluso hay música que se puede escuchar para estudiar, etcétera, porque estimula precisamente la concentración. Gracias, doctor. Parece ser que es la última pregunta y dice, es del chat de Zoom, es de Edith Mercedes y nos pregunta, cuando un bebé está durmiendo y la música está muy alta, ¿le afecta en su neurodesarrollo del niño o en la parte cerebral? Ok, en la parte cerebral probablemente no. Okay, ya vimos que incluso puede ser estimulante. Sin embargo, sí lo puede afectar en su sistema endocrino. Durante el sueño liberamos la mayoría de nuestras hormonas y en los niños o en los bebés, pues la hormona que se libera en mayores cantidades es la hormona de crecimiento y el principal estímulo para que se libere esta hormona es el sueño. Entonces, por eso los bebés duermen 5 horas y se despiertan 20 minutos, ¿ok? Porque y por eso crecen tanto durante esas etapas, porque están liberando grandes cantidades de hormona de crecimiento. Entonces, si les ponemos sonido muy fuerte, lo más seguro es que se despierte y que el hecho de despertarlo afecte a la liberación de la hormona de crecimiento, pero no diríamos que tendría una afección cerebral como tal, sino que tendría una afectación endocrina. Muchas gracias. Parece ser que son todas las preguntas. Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer otra. Bueno, pues creo que es momento de agradecer infinitamente la participación del doctor Alberto Latorre. Muchísimas gracias por su presencia en este ciclo de Lunes en la Ciencia. Ha sido en verdad muy interesante, muy aleccionador todo lo que usted nos compartió el día de hoy. Y bueno, pues le reiteramos que las puertas de Lunes en la Ciencia, el programa Domingos en la Ciencia, pues están abiertas para usted, doctor. Infinitas gracias. También y desde luego quiero agradecer a la numerosa participación que tuvimos en esta sala de Zoom. Muchísimas gracias a toda la gente que se registró, que ha participado, que ha preguntado y desde luego también a quienes se integraron a esta conferencia vía YouTube. También muchísimas gracias por su participación. Les reiteramos la invitación para que nos acompañen también a la siguiente conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, que se llevará a cabo el próximo 13 de julio, igual a las 14 horas, por esta misma plataforma,
también por YouTube, la pueden seguir también a través de Facebook. Y esta conferencia se titula ¿Por qué se inunda la Ciudad de México? Y la impartirá el doctor Agustín Breña Puyol. Así que bueno, pues tenemos una cita el próximo lunes, 13 de julio a las 14 horas. Le pedimos al doctor Alatorre si puede permanecer un momento con nosotros en sala y nuevamente nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias.